Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos en el libro de Jeremías, hermanitos, y los primeros 30 capítulos han sido profecías de acontecimientos terribles, destrucción, tristeza, dolor, castigo por el pecado del pueblo. Pero a partir del 31 en adelante se empieza a hablar del 30 en sí, de un movimiento de restauración, de un cambio de actitud de parte de Dios hacia el pueblo de Dios después de haberlo castigado, después de haber soltado su furor. Empieza una promesa clara, clara de restauración. El corazón va a ser ablandado. En Ezequiel capítulo 30 dice, el corazón de ustedes es débil, es débil. Fíjese lo que dice, es débil. Es tremenda la condición de Israel. Un corazón que titubea, que no decide si va a seguir o no seguir. No solamente no lo hace, ni siquiera piensa si hacerlo bien o mal, sino a pesar de todo eso, hay una promesa de restauración. ¿Cómo va a tomar lugar eso? Sigue la profecía del final del pueblo de Israel. Los últimos reyes de Israel, Ezequías en el capítulo 34, habla de Jehová de que será matado, será finalizado, será terminado por Nabucodonosor, ejecutado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sedequías no cumplió el pacto que hizo ni siquiera con los babilónicos. Hizo un pacto con ellos y ni siquiera cumplió ese. Deja tú que no cumplió con Dios, no cumplió en los pactos mundanos con la gente. Fue gente incumplida, gente que no se puede contar con ellos. Ese es el problema más grande que el pueblo puede tener, y ese es el pueblo de Israel. Y por eso el capítulo 35. El capítulo 35 habla de un grupo de gentes que realmente no se menciona más que nada, no se menciona en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, pero son los hijos de Recab, los recabitas. Y no hay nada que nos indique de qué tribu eran, de dónde venían. Aparece el nombre por primera vez a él, segundo de Samuel, como uno de los soldados de David que hace el trabajo de ejecutar a los hijos de Saúl, para que no siga su descendencia. Participa de verdugo, pero hace ese trabajo feo. Vamos a leer un poquito. Capítulo 35. Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, el Señor, en los días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a unas cámaras y dales a beber vino. Y vamos a parar ahí. Lo único que les dice Dios a Jeremías es, llama a esta gente, llévatelos al templo y ofréceles vino. Así de sencillo. Ese es el plan que Dios quiere hacer para que lo entendamos. Entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Basinas, y sus hermanos, y todos sus hijos, y toda la casa de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, a la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta cámara estaba cerca de la cámara de los oficiales, que estaba encima de la cámara de Masías, hijo de Salum, por de nombrar. Me interesa que les da todos los detalles de dónde estaba ese cuarto que nos llevó él en el templo, porque es importante que entendamos lo que está diciendo, cómo Jeremías obedece a Dios y por qué lo están llevando al templo. ¿Quién está en el templo? La presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces puse delante de él los hombres de la casa de los recabitas jarras y tazas llenas de vino y les dije, beban vino. Y ahí empieza la historia. Pero ellos dijeron, no beberemos vino,
porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó: no beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos. Tampoco edificarán casa, ni sembrarán simiente, ni plantarán viña, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en tiendas todos sus días, que vivan muchos días en la tierra, donde son peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y no edificarnos casa en donde morar, y no tener viña, ni campo, ni siembra. Hemos habitado solamente en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Haremos ahí. ¿Cómo eran estos? Eran unos gitanos, no trabajaban la tierra, no ayudaban en nada al pueblo de Dios, andaban ahí de nómadas llevando quizás sus animalitos para comer y utilizando la tierra de los demás y no cooperaban en nada. Eran simplemente gentes que vivían entre ellos y eran nómadas. No querían territorio, no aceptaban nada, simplemente eran medio inútiles, pero eran ¿qué? Eran obedientes a su padre, quién sabe cuántas generaciones. Si el primer mención de Recab es en Samuel, cuando rey David, estamos hablando de 300, 400 años antes de que esto está pasando en este momento. Y ahí aparece los hijos de Recab. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y dile a los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén: no aprenderán a escuchar mis palabras, declara Jehová, las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, sino guardar. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandamiento de su padre. Pero yo he hablado a ustedes repetidas veces, contado, con todo no me han escuchado. Segunda de Crónicas 36:15, ¿verdad? 14. Les mandé profeta tras profeta, se burlaban de ellos, no los escuchaban, los mataban y no hubo más remedio. El furor de Jehová se manifestó y vinieron los 70 años, que es lo que está pronosticando que va a pasar aquí. Exactamente lo que está pronosticando. También les he enviado a todos mis siervos, los profetas, enviándolos repetidas veces y a decirles: vuélvase cada uno del camino, bien de sus obras, y no vayan tras otros dioses para adorarlos, y habitarán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus padres. Pero no me prestaron atención ni me escucharon. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han guardado el mandato, su padre lo ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado, ¿no? Entonces de ahí viene la sentencia. Tomemos en cuenta eso. Le dice: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ciertamente traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Israel, de Jerusalén, toda la calamidad que he pronunciado contra ellos, porque les hablé, pero no escucharon; los llamé, pero no respondieron. Recuerdan en Jeremías, aquí en el capítulo 6, 16 y 17, Jeremías decía: vayan busquen en los antiguos caminos, ¿verdad? Y vayan por ellos, y dijeron: no iremos y no escucharemos. En el capítulo 7 siguiente, y repite otra vez: no escucharemos. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice Jehová de los ejércitos: por cuanto has obedecido el mandato de su padre con Adán, guardando todos sus mandamientos y haciendo conforme a todo lo que él les ordenó, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. En una de las traducciones será por de aquí en adelante, constantemente. ¿Qué es lo que tenían estos recabitas que les gustaba tanto a Dios? Que eran obedientes a los mandamientos de su padre. Quizás no estaban haciendo todo lo que Dios quería, no escuchaban eso, pero estaban mostrando cierta integridad, cierta integridad.
Esa es la clase de gente que Dios está buscando. Porque el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, no solamente no era íntegro o entero o perfecto hacia Dios, ni siquiera hacia nosotros, al ser humano en el mundo. En el mundo. Quizá por eso nosotros pensamos, todo el capítulo 13 de Romanos habla de respetar autoridades. Cuando se buscan los ancianos en el 1 Timoteo capítulo 3, se expresa que la persona que sea el candidato para esto, que tenga buena reputación en los de afuera, en los de afuera. Si no somos si no somos capaces de cumplir un pacto interno entre nosotros, mundano, ¿cómo vamos a hacer ante Dios? Si engañamos a nuestra pareja, si engañamos a nuestros hijos, si engañamos a nuestro jefe, si engañamos a nuestro maestro, ¿qué no haremos con nuestro Dios? ¿Qué no haremos con nuestro Dios? Con el vida, Dios mira el corazón. Por eso, en Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 30, Dios le dice al pueblo de Israel, qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios, cuando haces estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Fíjate cómo lo ve Dios, el corazón tibio otra vez, que vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis 3, por cuanto eres tibio. El corazón hay que cuidarlo, hermanos. Y no hace las cosas, las hace de corazón. Si soy obediente a Dios, primero, debo ser obediente a mis padres, obediente a los pactos que hago con la gente de hoy. Y nos ponemos a pensar cómo tratamos a la gente de hoy, cómo nos tratamos entre nosotros mismos, cómo es nuestra vida, si está llena si la gente puede confiar en nosotros o no, puede contar con nosotros. Integridad, hermanos, perfección en la palabra de Dios, esa madurez, indica que la gente puede contar con nosotros. Ayer el hermano Beto decía, o anteayer, ¿verdad? Anteayer creo que era, necesitamos gente se que se preste para enseñar esta carta, que se preste a enseñar la carta. Entonces, pongámonos y pensemos en nuestra obligación ante Dios. ¿Qué pacto hemos hecho con Dios? Fíjense, el ejemplo de los recabitas es el mismo ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía integridad en su corazón, aunque no conocía la ley. Conocía la ley de Moisés, pero no conocía la ley de la libertad, la ley de Dios a través de Cristo. Y él creía que estaba obedeciendo bien, pero lo estaba haciendo con toda dedicación. Iba a Damasco a perseguir cristianos pensando que lo hacía bien. Lo único que Dios tenía que hacer es cambiar los valores, enseñarle lo que era el camino recto, pero en la actitud de Pablo era decisivo, era un corazón caliente, no un corazón tibio. Era un corazón dedicado a hacer lo que él pensaba que estaba bien. Y esa es la situación de los recabitas. Quizá eran inútiles a la sociedad porque andaban haciendo las cosas por su lado, pero lo estaban haciendo con toda dedicación. No aceptaron tomar el vino y habían decidido desde un principio obedecer al Padre, obedecer a su papá. Y debemos de pensar de esa manera nosotros. ¿Cómo somos? ¿Qué deben ser los hijos con los padres? ¿Debemos de ser obedientes? ¿Cómo debemos ser entre nosotros? Entre nuestras parejas, entre nuestros esposos, nuestras esposas. ¿Cómo vamos a servirles? ¿Cómo vamos a trabajarles? Ojalá y podamos ser más como los retrabitas. Ojalá y podamos ser más como el apóstol Pablo. Ojalá y podamos seguir ejemplos y buscar ejemplos de gente que cumple la voluntad de Dios.
A mí me encanta y todas las mañanas, cuando nos juntamos aquí en la mañana, hay gente ahí que se junta bien temprano. Quizás los que nos juntamos de tarde no sabemos. Yo nunca he sido el primero. Siempre hay alguien más que yo. Yo sé que hay uno que es primero que él o ella. Y ese es Dios. Nos está esperando. Dios nos está esperando para darnos bendiciones, para amarnos y para salvarnos. Sirvamos a Él, hermano. Sirvamos a Él con ahínco y la única forma que lo podemos hacer es sirviéndonos unos a otros. Y tomando eso en cuenta, cuando alguien me necesita, ¿cuándo voy a presentarme ante Él? ¿Cuándo voy a pensar en mi obligación y ser un poco como estas gentes? Ellos habían decidido no vivir en casas artesonadas, vivir en tiendas de campaña. No recibieron regalo de tierra, pero tampoco la quisieron trabajar, pero no la recibieron. No la recibieron, ¿por qué? Porque su papá les dijo que no lo hicieran. Eran gente decidida, decidida. Y lo que Dios quiere es que nos tengamos ese corazón ferviente para hacer con Él, pero hacer con todos, hacer con todos. Porque lo que Dios mira es el corazón del hombre, la intención del corazón. 1 Corintios 4:6. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, un Dios lleno de gracia. Qué maravilla que nos das la oportunidad de conocerte más. Nos pones ejemplos que es tan difícil de entender, pero no es en realidad. Ayúdanos a entender que tú eres el que debe de recibirnos, que debemos de cumplir, ser cumplidos en todo lo que prometemos, en todo lo que nos ofrecemos a hacer. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón obediente, un corazón sincero, un corazón dedicado, corazón lleno de deseo de obedecerte, de ser recto hacia ti, hacia todos los demás. Ayúdanos a entender eso, a comprender de tu benignidad, tu bondad, tu amor, tu misericordia, todos atributos, ponerlos y revestirnos de ellos. Y sabemos, Padre, que tú no fallas y que tú, cuando lo haces las cosas a tiempo, a la hora, cuando la hora ha llegado, es cuando tú haces las cosas. No esperas. Solamente la única cosa que esperas es cuando nos muestras paciencia, no queriendo que nadie se pierda. Gracias por tu paciencia, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta de ser cumplidos en todo lo que nos proponemos. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y es lo menos que mereces. Y cualquiera merece que se le sirva como tú eres, es Dios de todo. Ayúdanos, Padre, a hacer eso. Confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.